El nuevo enemigo interno le habíamos puesto por título y tiene que ver con un par de reflexiones que ayer estuve conversando con Jorge Alemán, pero antes de llegar a sus ideas, que me parece que se pueden aplicar perfectamente a lo que está pasando en la Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires. No sé si no fue muy conocido, pero ayer se amaneció el Hospital Fernández con sus paredes vandalizadas, con leyendas que decían dictadura sanitaria. Esto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque me parece que, y el objetivo de esta columna tiene que ver con intentar rescatar la importancia de que nosotros desde este lugar podamos armar o visualizar cuál es el guión de la ultraderecha, y también visualizar, que ya yo lo vengo desarrollando siempre, pero bueno, no alcanzo, no alcanza con una sola voz, pero me parece que lo que estamos viendo es un gobierno de derecha en la ciudad de Buenos Aires que se apoya, que avala, que sostiene y es sostenido por sectores de ultraderecha, tal como está pasando en España. Por eso hay muchos paralelos con los que se podía hablar con Alemán, que es un observador, un lector de época, digamos, y sobre todo de este discurso, de estos resortes que ha descubierto la ultraderecha. Ay, estos que ladran, si escuchan ladrar son los salchichas. Sí, se despertaron más temprano. Que intenta ese guión, decía, de alguna manera, cómo lo anudo con lo de la dictadura sanitaria. Aplicar la palabra dictadura en las paredes de un hospital en un momento y en un día como fue ayer, en el que hubo más de 500 muertos en este país, realmente hay que pensarlo. Hay que pensar qué es lo que está pasando de psicopatía, de sociopatía. Es un guión, el de la ultraderecha, que está forjado al calor de esa sociopatía, que a su vez penetra en los individuos, por un lado débil, por un lado frágil. El neoliberalismo ha estado fragilizando a los individuos durante décadas. Esta pandemia y estas ultraderechas encuentran en las sociedades poblaciones con un alto nivel de fragilidad emocional, con un alto nivel de yoísmo, acicateado por las redes, por los canales de televisión, por los monopolios, por la comunicación concentrada, por el capitalismo tardío, que es un canto a mí mismo, y por una especie de distorsión realmente enfermiza de lo que se considera libertad. Por eso se le puede decir dictadura sanitaria y se puede pintar en una pared de un hospital como el Fernández, dictadura sanitaria, cuando adentro, más allá, 2 pasos más allá de esas paredes, adentro hay personal sanitario que no descansa desde hace 1 año y medio, gente quebrada por el COVID y gente a punto de morir por el COVID. Y sin embargo, hay quien pinta en esas paredes que eso es una dictadura. Es decir, es un grado de locura que hay que asimilar y con el que convivimos, y es muy difícil salir indemne en esa convivencia. Terminan enloqueciéndonos, y eso es lo que tenemos que evitar, porque los locos son ellos. Y son frágiles, los que los mandan no, pero quienes caen en ese tipo de disparates son frágiles. Ayer, por ejemplo, ustedes no sé si recuerdan, o si lo comentamos acá, la verdad, pero me parece que sí, ese audio de Patricia Bullrich en el que decía, bueno, llegamos a los 100.000 muertos y se los tiramos al gobierno nacional. Ese fue un audio que trascendió, que se escuchó, y yo vi ayer un recorte del canal de La Nación, que sí tiene dueño, que debería ser incompatible, pero bueno, y lo vi a Feynman con Jonathan Viale, que se estaba riendo, paró de reírse cuando cayó en la cuenta de qué es lo que estaba diciendo su compañero de estudios. Estaba diciendo 63.000 muertos, 63.000 muertos.
Bueno, uno de ellos es el padre de su compañero, el que estaba al lado, el que se estaba riendo. Paró de reírse en ese momento, pero uno ve cómo se va formateando ese relato, ese guión de la ultraderecha, porque Patricia Bullrich a esta altura, tenemos un partido de oposición que tiene una presidenta que pega más con la ultraderecha que con la derecha a esta altura, como vemos en España con la gente de Vox y del PP, que es una cópula un poco incestuosa, pero la derecha termina inclinada ante la ultraderecha. Y el guión es ese, el guión que tiene que ver con lo que se va a conocer ahora de la Corte Suprema, con estos jueces del lawfare que siguen de lo que hablaba Pablo recién, donde ni siquiera aceptaron que Robert Noble viniera a declarar lo que ya sabíamos que había declarado, que las alertas rojas nunca, la Argentina nunca pidió que se dieran de baja. Perdón. En ese sentido, todo eso hace que ese guión intente encastrar en una realidad distópica donde hay un gobierno que evita cuidar el cuidado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evita el cuidado, le llama restricción a la libertad, al cuidado, insiste en la presencialidad por 2 semanas, que era lo que pedía el DNU, y tenemos una Corte Suprema que está cada día más parecida al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, es decir, un esperpento, que adelanta como hace años sus fallos a los medios dominantes. Uno nunca termina de saber si son los medios dominantes los que presionan a la Corte o si es la Corte la que le adelanta los fallos, pero en ese juego estamos hace años y la Corte nunca emitió nada al respecto, con lo cual creo que consiente eso, digamos, nunca hubo ninguna queja de nada, por algún lado trascienden, y trascienden antes de están en La Nación o en Clarín antes de estar en el Centro de Informaciones de la Corte. Y yo digo, ¿por qué es importante conocer el guión de la ultraderecha? Porque es el mismo en España que en la Argentina, se saltean los detalles, pero ahora viene esta idea que a mí me parece que encaja perfectamente en lo que estoy relatando, y porque hoy hay elecciones en Madrid y bueno, Alemán ayer era muy pesimista, ¿no? Parece que no hay con qué darle a la derecha, Madrid es una ciudad que vive del turismo, y había algunas observaciones que a mí me parece que nos tienen que hacer reflexionar también en la Argentina. ¿Qué pasa con el discurso de la derecha? La derecha está ofreciendo modos de vida, mientras la izquierda o el discurso nacional y popular ofrece conceptos. Y en el mundo de hoy, las ofertas de modos de vida, aunque sean falaces, aunque sean especulativos, prenden más en estos sujetos fragilizados, porque el que hoy se va a tomar, hace una fiesta clandestina con 70 personas, o el que se toma un avión desde Miami sabiendo que tiene COVID y se sube con 240 personas en un avión de American Airlines, sabiendo que lo que está haciendo, en realidad uno le puede agregar muchos otros adjetivos, pero son personalidades frágiles, son personalidades que no pueden respetar las reglas. En ese sentido, Alemán lo que decía ayer es, hay que volver a Maquiavelo y darse cuenta de que al poder, la gente del común hoy respeta más a un poder al que hay que temerle que a un poder que se ofrece fraternal y amistoso y compañero. Realmente, no, esas masas de sujetos fragilizados frente a las redes sociales y sin defensa frente al discurso de la derecha y la ultraderecha, responden más a alguien que y aunque parezca mentira y parezca perverso, uno lo piensa en la Argentina, e incluso todos los vicios de espionaje que tiene el PRO, Juntos por el Cambio, básicamente Macri, es alguien a quien se le teme, porque te carpetea, porque sabe todo de vos, porque tiene tus fotos, porque sabe con quién saliste, sabe lo que hiciste anoche, porque andás a ver las fantasías que hay ahí, que efectivamente a dónde conducen, a tener temor. El lawfare a dónde conduce, a que tengas temor, conduce a que nadie se anime a una pelea con los poderes fácticos, a que estén todos
con los calzones fruncidos, y lo podemos ver en muchas cuestiones de la actualidad más urgente, de que hay peleas que no se quieren dar, porque efectivamente el lawfare da sus frutos. Y las peleas con las corporaciones dan sus frutos y cada vez son menos los dirigentes dispuestos a dar peleas donde saben que puede, Casal está sentado en esa silla porque se amenazó a su antecesora y a las hijas de su antecesora. O sea, son límites que ha pasado la derecha y la ultraderecha que han dado resultado en términos de lo que es la cultura política de masas. Y hay una cosa que a mí me parece también, con esto cierro, que me parece interesante porque es perfectamente trasladable y por eso se llama esta columna El nuevo enemigo interno, porque ¿cómo empezó este discurso de la ultraderecha? Empezó demonizando los achis, demonizando a los extranjeros que venían por lo nuestro. Recordemos a Macri echándole la culpa de todo, de la falta de trabajo, de todo lo que él no hacía, de todo lo que él nos generaba. La culpa la tenían los bolivianos, los paraguayos, los senegaleses, tenía la culpa de todo. De eso, en un pequeño movimiento, lo que pasó a ser en España y lo que está haciendo acá es extranjerizar al compatriota que no tiene la misma idea de Estado que vos. Extranjerizarlo. Cuando Macri decía hay que mandar a 2.000 personas en un cohete a la luna, los extranjerizaba. Cuando Trump les decía a las congresistas de origen musulmán o afrodescendiente, ¿por qué no se vuelven a sus países? Los extranjerizaba. Y lo que tenemos que impedir es que nos extranjericen a nosotros en nuestra propia patria.